Sanar no es olvidar lo que dolió, porque el olvido no es una función voluntaria del alma. Nadie decide qué recordar y qué no. Aquello que nos marcó, aquello que nos hirió de verdad, no desaparece por decreto ni se borra con el paso del tiempo. Permanece, a veces en silencio, a veces disfrazado de hábitos, de miedos, de reacciones que no entendemos. Pretender que sanar es olvidar, es exigirle a la mente una violencia innecesaria, es pedirle que niegue su propia historia. El dolor no se archiva como un objeto viejo. El dolor se transforma o se enquista, y la diferencia entre una cosa y la otra no está en lo que ocurrió, sino en cómo lo alojamos dentro de nosotros. Hay personas que cargan años con una herida abierta sin saberlo, porque aprendieron a seguir adelante sin mirar atrás, porque confundieron fortaleza con negación, porque nadie les enseñó que mirar el dolor de frente también es una forma de valentía. Sanar implica aceptar que eso pasó, que nos afectó, que nos cambió. No para quedarnos atrapados ahí, sino para dejar de huir, porque lo que nos enfrenta se repite. Lo que no se nombra, se actúa. Muchas de las decisiones que tomamos en la vida no nacen del presente, sino de viejas heridas que siguen pidiendo ser escuchadas. Elegimos desde el miedo, reaccionamos desde el enojo, nos defendemos incluso cuando ya no hay ataque. Aprender a vivir con lo que dolió no significa resignarse ni justificarse. Significa comprender. Comprender por qué ciertas situaciones nos desbordan más que a otros. ¿Por qué algunas palabras nos hieren de manera desproporcionada? ¿Por qué repetimos vínculos que nos lastiman de formas conocidas? La herida no manda cuando es reconocida, manda cuando es negada. Hay un momento en el proceso de sanación que incomoda profundamente, cuando dejamos de culpar exclusivamente al afuera y empezamos a preguntarnos qué hicimos con aquello que nos pasó. No se trata de responsabilizarnos por el daño recibido, sino por el modo en que seguimos viviendo desde él. Mientras el dolor gobierna nuestras decisiones, no somos libres. Somos reactivos, y la sanación comienza cuando recuperamos la posibilidad de elegir. Vivir sin que el dolor gobierne no significa que deje de aparecer. Aparece, pero ya no toma el control. Se manifiesta como un recuerdo, no como una sentencia. Como una emoción que atraviesa, no como una identidad. Porque una cosa es haber sufrido, y otra muy distinta es vivir definiéndonos desde ese sufrimiento. Muchas personas confunden sanar con volverse indiferentes, como si no sentir fuera el objetivo. Pero la indiferencia no es sanación, es anestesia. Y toda anestesia emocional tiene un precio. Se adormece el dolor, pero también la alegría, el deseo, la capacidad de vincularse de manera profunda. Sanar no es dejar de sentir, es aprender a sentir sin que eso nos destruya. Cuando el dolor gobierna la vida, todo se vuelve extremo. O se evita todo lo que recuerde a la herida, o se vive atrapado en ella. En ambos casos, el presente queda reducido. Sanar es ampliar el presente, es permitir que la experiencia pasada tenga un lugar, pero no el lugar principal, es darle un sentido que no nos condene. Hay heridas que se reactivan en momentos inesperados, en un gesto, en una ausencia, en una frase que alguien dice sin intención de dañar. El problema no es que duela. El problema es cuando ese dolor nos devuelve a una versión de nosotros mismos que ya no somos, pero seguimos habitando. La sanación aparece cuando podemos decirnos internamente: esto duele, pero no me define, no decide por mí, no me arrastra. Aprender a vivir con lo que dolió también implica revisar las narrativas que construimos sobre nuestra historia. A veces nos contamos relatos donde siempre somos víctimas. Otras veces relatos donde minimizamos lo que pasó para no incomodar.
Ambos extremos nos alejan de la verdad emocional, y sin verdad no hay sanación posible. Sanar es un proceso activo, no pasivo. No sucede solo con el paso del tiempo. El tiempo por sí solo no cura nada. Lo que cura es lo que hacemos con ese tiempo, cómo elaboramos, cómo hablamos, cómo nos permitimos sentir sin juzgarnos, cómo dejamos de exigirnos estar bien todo el tiempo. Vivir sin que el dolor gobierne la vida también significa aprender a poner límites, porque muchas veces lo que mantiene viva la herida no es el pasado, sino el presente que la reproduce. Sanar es decir basta a dinámicas que refuerzan el mismo daño, incluso cuando eso implique decepcionar a otros o enfrentarnos a la soledad por un tiempo. Hay algo profundamente humano en aceptar que ciertas heridas no desaparecen del todo, pero pierden poder. Se vuelven cicatrices. Y una cicatriz no duele como una herida abierta. Está ahí. Recuerda lo vivido, pero no sangra. No condiciona cada movimiento. No impide avanzar. Sanar no es convertir el dolor en algo bonito, ni agradecerlo de manera forzada. Es integrarlo, sin romantizarlo. Es integrarlo sin romantizarlo. Es reconocer que nos marcó, pero no nos condenó. Que nos atravesó, pero no nos destruyó. Que formó parte de nuestra historia, pero no es toda nuestra historia. Cuando el dolor deja de gobernar, la vida se vuelve más amplia. Aparece el deseo, la curiosidad, la capacidad de vincularse sin estar siempre a la defensiva. No porque el pasado haya desaparecido, sino porque ya no ocupa el centro de la escena. Porque finalmente aprendimos a vivir con lo que dolió sin seguir viviendo para eso. La salud mental no se construye en momentos extraordinarios, ni en grandes decisiones que prometen cambiarlo todo de un día para otro. Se construye en lo cotidiano, en aquello que repetimos casi sin pensarlo, en los gestos pequeños que parecen insignificantes, pero que con el tiempo moldean la forma en que habitamos nuestra vida. No es un estado al que se llega, es una práctica que se sostiene. Muchas personas esperan sentirse bien para empezar a cuidarse, cuando en realidad el cuidado es lo que permite empezar a sentirse mejor. Hay una trampa silenciosa en esa espera, porque mientras aguardamos el momento ideal, seguimos viviendo de la misma manera que nos agota, nos sobrecarga o nos aleja de nosotros mismos. La mente no se ordena sola, responde a las condiciones que le ofrecemos día a día. Los hábitos no son solo rutinas mecánicas, son decisiones emocionales repetidas. La forma en que dormimos, comemos, trabajamos, descansamos, nos vinculamos y nos hablamos tiene un impacto directo en nuestro equilibrio psíquico. Canonia, no porque exista una fórmula perfecta, sino porque el cuerpo y la mente funcionan como un sistema integrado. Lo que se descuida en uno se manifiesta en el otro. Dormir mal no es solo estar cansado, es vivir en un estado constante de alerta, donde la tolerancia al estrés disminuye y las emociones se vuelven más intensas. Comer de manera desordenada no es solo una cuestión física, muchas veces es una forma de anestesiar lo que no queremos sentir o de compensar carencias que no sabemos nombrar. El sedentarismo no es solo falta de movimiento, es también una manera de quedar atrapados en la cabeza, rumiando pensamientos que no encuentran salida. Pero los hábitos no se limitan a lo corporal. También existen hábitos emocionales. La costumbre de exigirse de más, de postergarse siempre, de decir que sí cuando se quiere decir que no, pone en ti. La tendencia a compararse constantemente, a invalidar lo propio, a minimizar el cansancio. Todo eso también se repite, y todo eso también construye o deteriora la salud mental. Muchas veces se busca una solución externa,
algo que llegue de afuera y repare lo que está roto por dentro. Un cambio drástico, una respuesta definitiva, una promesa de bienestar inmediato. Pero la estabilidad emocional no se sostiene en lo espectacular, se sostiene en lo constante, en hacer espacio para uno mismo, incluso cuando no hay ganas, incluso cuando parece innecesario. La manera en que organizamos nuestros días habla de la relación que tenemos con nosotros mismos. Si no hay tiempo para descansar, para disfrutar, para conectar, no es solo un problema de agenda, es un problema de prioridades internas y la mente, tarde o temprano, pasa factura cuando se la obliga a funcionar sin pausas, sin cuidado, sin escucha. Cuidar la salud mental no es eliminar el malestar, es aprender a regularlo, es crear condiciones para que las emociones puedan aparecer sin desbordar. Y esas condiciones se generan en lo cotidiano, en la regularidad del sueño, en el orden mínimo que nos permite sentir control, en los límites que ponemos al trabajo para que no invada todos los espacios. Los hábitos también son la forma más concreta que tenemos de decirnos si importamos o no. Cuando nos alimentamos mal, cuando vivimos agotados, cuando ignoramos nuestras necesidades básicas, el mensaje interno es claro. Esto puede esperar. Pero la mente escucha ese mensaje y lo traduce en ansiedad, en irritabilidad, en tristeza persistente. Cambiar hábitos no es fácil porque implica renunciar a lo conocido, incluso cuando lo conocido nos hace mal. Hay hábitos que funcionan como refugio, aunque sean dañinos. Por eso no alcanza con saber qué habría que hacer. Hay que entender para qué sostenemos lo que sostenemos. Ningún hábito se mantiene por casualidad. La salud mental mejora cuando empezamos a introducir pequeños actos de cuidado que se repiten. No grandes sacrificios, sino gestos posibles. Dormir un poco mejor, comer con más atención, mover el cuerpo aunque sea poco, desconectarse de estímulos que saturan. No para cumplir con un ideal, sino para reducir el ruido interno. También es un hábito la manera en que nos hablamos, el diálogo interno constante, muchas veces hostil, muchas veces exigente, muchas veces cruel. Cambiar el estilo de vida incluye revisar ese discurso, porque no hay salud mental posible si la voz interna se convierte en un enemigo permanente. Los vínculos cotidianos también forman parte de este entramado. Las personas con las que compartimos tiempo, las conversaciones que sostenemos, los silencios que aceptamos. Rodearse de espacios donde uno puede ser sin actuar es un hábito saludable. Permanecer en lugares donde uno se siente juzgado o minimizado es un hábito que desgasta. La constancia tiene un poder que suele subestimarse. No se nota en el corto plazo, pero transforma. La mente aprende por repetición, se regula por previsibilidad, se calma cuando encuentra ritmos. No se trata de controlar todo, sino de ofrecer una base suficientemente estable para que lo imprevisible no arrase con todo. La salud mental entonces no depende de momentos excepcionales de felicidad, sino de la forma en que transitamos lo ordinario, de cómo nos levantamos, de cómo cerramos el día, de cómo respondemos al cansancio, de cuánto nos escuchamos. Es en ese terreno discreto y silencioso donde se construye, día tras día, el equilibrio emocional. Escuchar lo que sentimos no es un acto automático. Es una habilidad que muchas veces no nos enseñaron a desarrollar. Desde pequeños aprendimos a priorizar lo que se espera de nosotros, a cumplir, a adaptarnos, a responder, incluso cuando por dentro algo no estaba bien. Así, poco a poco, fuimos silenciando las señales internas, convencidos de que sentir demasiado era un problema y no una fuente de información valiosa. Las emociones no aparecen para incomodarnos sin sentido. Cada emoción cumple una función, señala algo que necesita ser atendido.
La tristeza habla de una pérdida, el enojo de un límite vulnerado, el miedo de una amenaza percibida, la alegría de un deseo satisfecho. Cuando no escuchamos lo que sentimos, esas señales no desaparecen, se intensifican o se expresan de formas indirectas. El cuerpo se tensa, el sueño se altera, la mente se llena de pensamientos repetitivos. Escuchar lo que sentimos implica detener la inercia. Implica frenar el automatismo de seguir haciendo sin preguntarnos cómo estamos. Y detenerse no siempre es cómodo, porque al hacerlo aparecen emociones que evitamos durante mucho tiempo. Sin embargo, evitar no es resolver. Lo postergado vuelve y generalmente vuelve con más fuerza. Muchas personas confunden escuchar con analizar en exceso, pero escuchar no es juzgar, no es explicar, no es buscar una causa inmediata. Escuchar es permitir que la emoción esté, sin intentar corregirla. Es decir, internamente, esto es lo que hay ahora. Cuando la emoción es aceptada, empieza a transformarse. Cuando es rechazada, se rigidiza. El autocuidado real no comienza con acciones externas. Comienza con esta escucha interna. No se puede cuidar aquello que no se reconoce. Si no sabemos qué sentimos, tampoco sabemos qué necesitamos. Y entonces cuidarnos se vuelve una tarea confusa, llena de intentos que no terminan de aliviar. Escuchar lo que sentimos también implica diferenciar entre lo propio y lo impuesto. Muchas emociones están atravesadas por mandatos, por culpas heredadas, por exigencias ajenas. Aprender a escucharse es aprender a discriminar qué emoción nace de una necesidad auténtica y cuál surge de una expectativa que no nos pertenece. El silencio juega un rol fundamental en este proceso. En un mundo saturado de estímulos, la emoción no encuentra espacio para manifestarse con claridad. Todo ocurre rápido, todo exige respuesta inmediata, pero las emociones no funcionan a ese ritmo. Necesitan pausa, necesitan tiempo. Escuchar lo que sentimos muchas veces implica crear esos espacios de silencio donde algo pueda emerger. Hay emociones que resultan socialmente aceptables y otras que se esconden. Se permite la alegría, se tolera cierto grado de tristeza, pero el enojo, la envidia, el miedo profundo suelen reprimirse. Sin embargo, las emociones que se reprimen no desaparecen, se filtran en el carácter, en los vínculos, en la forma de hablar y de reaccionar. Escucharlas no nos convierte en personas peores, nos vuelve más conscientes. Cuando no escuchamos lo que sentimos, tomamos decisiones que no nos representan. Decimos que sí, cuando el cuerpo dice que no, permanecemos donde ya no hay deseo, insistimos en caminos que nos vacían. Luego aparece la sensación de estar viviendo una vida ajena, desconectada, sin entusiasmo, no porque falte algo afuera, sino porque ignoramos lo que pasa adentro. Escucharse no es encerrarse en uno mismo, es todo lo contrario. Es establecer una relación más honesta con el mundo. Cuando reconocemos lo que sentimos, podemos expresarlo de manera más clara, poner límites sin culpa, pedir lo que necesitamos sin agresión. La comunicación mejora cuando la emoción es reconocida primero internamente. Muchas veces tememos escuchar porque creemos que si lo hacemos tendremos que cambiar cosas que no estamos listos para cambiar. Y es cierto que escuchar implica responsabilidad, pero no escuchar también tiene consecuencias. La diferencia es que cuando escuchamos, elegimos. Cuando no reaccionamos, el autocuidado no siempre es descanso o placer. A veces es incomodidad. Es sostener una emoción difícil sin distraerse. Es admitir un cansancio que obliga a frenar. Es reconocer un deseo que desarma planes previos. Escuchar lo que sentimos es permitir que la vida interna tenga un lugar legítimo, aunque no siempre sea conveniente. La práctica de escucharse se construye con el tiempo.
no es algo que aparece de un día para otro. Requiere paciencia, curiosidad y una disposición a no exigirse respuestas inmediatas. A veces la emoción se manifiesta como una sensación difusa, como un malestar sin nombre. Escuchar también es aceptar no entender todo de inmediato. Cuando una emoción es escuchada, pierde urgencia. Ya no necesita gritar para ser atendida. El cuerpo se relaja, la mente se ordena, no porque el problema desaparezca, sino porque deja de ser ignorado. Hay algo profundamente regulador en sentir que uno se hace lugar a sí mismo. Escuchar lo que sentimos es un acto de respeto interno. Es dejar de tratarnos como un objeto que debe rendir y empezar a tratarnos como un sujeto que siente. Y cuando esa escucha se vuelve un hábito, la relación con uno mismo cambia. Se vuelve más amable, más real, más habitable, porque allí donde hay escucha, hay cuidado. Y donde hay cuidado, la salud mental encuentra un terreno posible para sostenerse. Los límites emocionales no son muros que nos separan de los demás, son líneas internas que nos permiten encontrarnos sin perdernos. Durante mucho tiempo se nos enseñó que amar era ceder, aguantar, adaptarse, incluso a costa de nosotros mismos. Se confundió el amor con el sacrificio permanente y el cuidado con la renuncia. Así, poner límites quedó asociado al egoísmo, al rechazo, a la falta de compromiso. Pero un vínculo sin límites no es profundo, es invasivo. Cuando no hay límites claros, el malestar se acumula en silencio. Se dicen sí que no se sienten, se toleran actitudes que hieren, se callan necesidades para no incomodar. Y lo que no se expresa con palabras termina apareciendo en forma de distancia, de enojo, de desgaste emocional. Poner un límite no es castigar al otro, es cuidarse uno. Es reconocer hasta dónde podemos y queremos llegar sin traicionarnos. Y ese reconocimiento no surge de la nada, surge de escucharse, de saber qué nos duele, qué nos cansa, qué nos sobrepasa. Nadie puede poner un límite sano si no sabe primero qué necesita proteger. El amor propio no se construye solo con pensamientos positivos o con discursos motivacionales. Se construye en actos concretos. Y uno de los actos más difíciles es decir no cuando siempre se dijo sí. Decir no cuando existe el miedo a perder, a decepcionar, a generar conflicto. Pero cada vez que no ponemos un límite para evitar un conflicto externo, generamos uno interno. Muchas personas viven agotadas emocionalmente no porque den demasiado, sino porque dan sin elegir, porque se sienten obligadas, porque temen al rechazo, porque aprendieron que su valor depende de cuánto hacen por los demás. En ese esquema, el límite aparece como una amenaza, cuando en realidad es una condición para que el vínculo sea auténtico. Un límite claro no rompe un vínculo sano, lo fortalece, permite que la relación se base en el respeto y no en la obligación. Quien se aleja cuando ponemos un límite probablemente estaba vinculado a la falta de ese límite. Y aceptar eso duele, pero también libera. Los límites emocionales también implican aceptar que no podemos con todo, que no somos responsables de resolver los problemas ajenos, que no siempre podemos estar disponibles, que tenemos derecho a descansar, a cambiar de opinión, a necesitar espacio. El amor propio comienza cuando dejamos de exigirnos ser indispensables. Poner límites no es una habilidad innata, es un aprendizaje. Y como todo aprendizaje, implica errores, incomodidades y ajustes. Al principio, el límite suele aparecer acompañado de culpa. Culpa por priorizarse, por no cumplir expectativas, por romper con una imagen construida durante años. Pero esa culpa no indica que el límite esté mal, indica que estamos haciendo algo distinto. Muchas veces los límites no se ponen porque se espera que el otro los intuya. Se espera que el otro se dé cuenta, que cambie, que entienda.
Pero los límites no se adivinan, se comunican. Y comunicarlos requiere claridad y firmeza, no agresión ni justificación excesiva. Explicar de más suele ser una forma de pedir permiso para cuidarse. Los límites también son internos. No solo se ponen hacia afuera, sino hacia uno mismo. Límites al autoexigirse sin descanso, al maltrato interno, a la comparación constante, a la necesidad de aprobación. Amar implica también dejar de exponerse a situaciones que refuerzan el propio desgaste. Cuando no hay límites, la identidad se diluye. Se vive en función de los demás, de sus demandas, de sus tiempos. Y con el tiempo aparece una sensación de vacío, de desconexión, de no saber quién se es fuera de ese rol. Los límites devuelven contorno, devuelven identidad. El miedo a poner límites suele estar asociado al miedo al abandono, pero sostener vínculos a costa de uno mismo no evita el abandono, lo posterga internamente. Uno se abandona primero para que el otro no se vaya. Y ese abandono interno tiene consecuencias profundas en la autoestima y en la salud mental. Aprender a poner límites es aprender a tolerar la incomodidad momentánea para evitar el sufrimiento prolongado. Es elegir el malestar de una conversación difícil en lugar del desgaste silencioso. Es asumir que no todos van a estar de acuerdo y que eso no invalida lo que sentimos. Los límites no son rígidos ni definitivos. Cambian con el tiempo, con las circunstancias, con el crecimiento personal. Lo importante no es que sean perfectos, sino que sean honestos, que reflejen el momento vital en el que estamos y no una versión de nosotros que ya no es versión de nosotros, que ya no es complacerse siempre, es respetarse. Y respetarse implica reconocer los propios límites emocionales como algo legítimo, no como una falla, no como una carencia, sino como una necesidad humana, porque solo cuando nos cuidamos a nosotros mismos, podemos vincularnos desde un lugar más libre, más sincero, más saludable.